Fenicia era una antigua civilización compuesta de ciudades-estado independientes ubicadas a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, que se extendía en el norte de la antigua Canaán, lo que ahora es Siria, Líbano y el norte de Israel. Los fenicios eran un gran pueblo marítimo, conocido por sus poderosos barcos adornados con cabezas de caballo, en honor a su dios del mar, Yam, el hermano de Mot, el dios de la muerte. La ciudad isleña de Tiro y la ciudad de Sidón fueron los estados más poderosos de Fenicia, con Gebal, Biblos y Baalbek como los centros espirituales. Las ciudades-estado fenicias comenzaron a tomar forma en el 3200 a.C. y se establecieron firmemente por el 2700 a.C. Fenicia prosperó como comerciantes marítimos y centro de fabricación desde 1500 al 332 a.C. y fueron muy apreciados por su habilidad en la construcción de barcos, la fabricación de vidrio, la producción de tintes y un impresionante nivel de habilidad en la fabricación de artículos de lujo y bienes comunes. Aunque la gente de la región probablemente se llamaba a sí misma Kenaani, el nombre de Fenicia se hizo común debido a los griegos que llamaron a la tierra Poeiniki. Debido a la similitud fonética, la palabra griega para fenicio era sinónimo del color púrpura o carmesí, a través de su estrecha asociación con el famoso tinte púrpura de Tiria. Los tintes fenicios, que variaban en color de rosa a morado oscuro, se hicieron a partir de las secreciones del caracol de mar carnívoro Murex. El tinte se usaba en el antiguo comercio textil y era muy deseado. A raíz de esto, los fenicios se hicieron conocidos como la gente púrpura. Los fenicios a menudo comerciaban por medio de una galera o un velero propulsado por un solo hombre. Aunque eclipsados por el legado de Grecia y de Roma, los fenicios abrieron el comercio y la comunicación a gran escala, de lo cual todos los imperios posteriores continuaron beneficiándose. Los fenicios hicieron una contribución sustancial al desarrollo de la civilización humana. Fenicia era un ejemplo temprano de una economía mundial rodeada de imperios. El punto culminante de la cultura fenicia y la potencia marina generalmente se ubican entre 1200 y 800 a.C. Muchos de los asentamientos fenicios más importantes se habían establecido mucho antes de esto: Biblos, Tiro, Sidón, Simira, Aradus y Berytus. Aparecen todos en las tabletas de Amarna, y de hecho la primera aparición en arqueología de elementos culturales claramente identificables con el cenit fenicio a veces data del tercer milenio antes de nuestra era. Esta liga de puertos independientes de ciudades y estados, junto con las islas a lo largo de otras costas del mar Mediterráneo, eran ideales para el comercio. Biblos pronto se convirtió en el centro predominante desde donde procedieron a dominar las rutas del Mediterráneo y el mar Eritreo, y es aquí donde se encontró la primera inscripción en el alfabeto fenicio, en el sarcófago de Airam, datado del 1200 a.C. Cartago fue fundada en el 814 a.C. En los siglos posteriores a 1200, los fenicios formaron el mayor poder naval y comercial de la región. Tal vez fue a través de estos comerciantes que la palabra hebrea Kenaani, canaanita, llegó a tener el significado secundario de comerciante. Los textiles brillantes formaban parte de la riqueza fenicia. El vidrio fenicio fue otro producto de exportación. Los fenicios parecen haber descubierto por primera vez la técnica de producir vidrio transparente, y también enviaron altos ceros del Líbano a Egipto, una civilización que consumía más madera de la que podía producir. Gradualmente, las ciudades-estado fenicias se convirtieron en centros de comercio y manufactura marítima. Importaron materias primas y las transformaron en objetos más valiosos que podrían enviarse de manera rentable, como joyas, esculturas de marfil, trabajos en metal, muebles, artículos para el hogar y especialidades. Tomaron prestadas técnicas y estilos de todos los rincones del mundo. Las rutas comerciales desde Asia también convergieron en la costa fenicia, permitiendo a los fenicios gobernar el comercio entre Mesopotamia por un lado y Egipto y Arabia por el otro. Debido a que sus bienes eran tan apreciados, Fenicia a menudo se salvó de incursiones militares que sufrían otras regiones del cercano oriente. En su mayor parte, las grandes potencias militares prefirieron dejar a los fenicios para su comercio, pero eso no significaba que no hubiera envidia por parte de sus vecinos.
La Biblia se refiere a los fenicios como los príncipes del mar, en un pasaje de Ezequiel 26:16 en el que el profeta parece predecir la destrucción de la ciudad de Tiro y parece sentir cierta satisfacción por la humillación de aquella ciudad. El alfabeto fenicio se desarrolló alrededor del año 1200 a.C. de un prototipo semítico anterior que también dio origen al alfabeto ugarítico. Fue utilizado principalmente para notas comerciales. El alfabeto griego, que forma la base de todos los alfabetos europeos, se deriva del fenicio. También se cree que los alfabetos del Medio Oriente y la India derivan directa o indirectamente del alfabeto fenicio. Además de las inscripciones en piedra, la escritura fenicia ha perecido en gran medida. Lo que se sabe de ellos proviene principalmente de sus vecinos, los griegos y los hebreos. Con el surgimiento de Asiria, las ciudades fenicias una por una perdieron su independencia. Sin embargo, la ciudad de Tiro, situada cerca de tierra firme y protegida por poderosas flotas, resultó ser imposible de tomar por los asirios y muchos otros después de ellos. Las ciudades fenicias fueron luego dominadas por Babilonia, luego Persia. Sin embargo, siguieron siendo muy importantes y proporcionaron a estos poderes su principal fuente de fuerza naval. Los buques de guerra apilados como los trirremes fueron probablemente inventos fenicios, aunque los griegos los adoptaron con entusiasmo. Los fenicios, en la cima de las montañas, erigían altares hechos con una piedra grande y columnas de la misma materia. Todos los fenicios creían en un dios que llamaban Baal, es decir, el dueño, y en una diosa que llamaban Baalit, es decir, la señora. Baal era el sol bienhechor que iluminaba la naturaleza y esparcía la vida, pero también podía ser el sol ardiente que secaba las plantas y daba la muerte. Se le representaba a veces como figura humana, otras como un toro o una figura humana y cabeza de toro. Se le creía caprichoso y sanguinario. Los relatos romanos y griegos hablan de sacrificios de niños practicados regularmente por los fenicios, que muchos historiadores modernos creían que era simplemente una antigua forma de propaganda antifenicia. La mayor parte de la información que tenemos sobre el gobierno fenicio proviene de relatos contemporáneos de los cartaginenses. Su sistema se puede clasificar mejor como una especie de república oligárquica. Dos magistrados principales llamados sufíes fueron elegidos por las familias nobles o quizás elegidos por votación popular para presidir durante un año un senado compuesto por la aristocracia cartaginesa. El senado, un organismo que estaba sujeto a los dictados fundamentales de la Constitución, era responsable de redactar nuevas leyes, manejar asuntos exteriores y finanzas e instruir a líderes militares designados como el poderoso Aníbal Barca. Mientras que los escritores griegos y romanos a veces caracterizaron a los fenicios como astutos, muchos coincidieron en que el sistema constitucional cartaginés era excelente e incluso superior a otras naciones. Ciro el Grande conquistó Fenicia en el 538 a.C. y Fenicia fue dividida en 4 reinos vasallos por los persas, Sidón, Tiro, Arwad y Biblos, y prosperaron proveyendo flotas para los reyes persas. Sin embargo, la influencia fenicia disminuyó después de esto. También es razonable suponer que gran parte de la población fenicia emigró a Cartago y otras colonias después de la conquista persa, ya que es aproximadamente entonces que los registros históricos identifican a Cartago como una poderosa entidad marítima. Alejandro Magno tomó Tiro en el 332 a.C., ejecutando a 2000 de los principales ciudadanos, pero mantuvo al rey en el poder. El surgimiento de la Grecia helenística expulsó gradualmente los restos del antiguo dominio de Fenicia sobre las rutas comerciales del Mediterráneo oriental y la cultura fenicia desapareció por completo. Sin embargo, su descendencia del norte de África, Cartago, continuó floreciendo, extrayendo hierro y metales preciosos de Iberia y utilizando su considerable poder naval y sus ejércitos mercenarios para proteger sus intereses comerciales, hasta que finalmente fue destruido por Roma en el 149 a.C., al final de las guerras púnicas.